buen día a todos ustedes que nos siguen por este espacio como cada miércoles y a través de nuestras redes de Global 80 TV HD, ya por Twitter también, Instagram, Facebook, Twitter, y también por nuestras plataformas de @movilidad urbana SD y también @Joel. Voy a aprovechar que la última noticia mencionaba el tema de la señalización vial, y es cierto, hay muchas que lamentablemente traen confusión o su señalización o localización no es la más adecuada, y eso se extiende mucho también a nuestras autopistas principales y carreteras que conectan con el interior. Por ejemplo, en estos días estuve en la autopista del Coral y ciertamente hay una señalética que está justamente cuando tú tienes que doblar. Y entonces una persona que va a una velocidad que es lo que permite esta carretera, que es alta, usted no le va a dar mucho tiempo a poder maniobrar y esto puede ocasionar accidentes. Queríamos tocar, ya que estamos hablando del tema de la señalización, el tema de transporte, vamos a hablar de la motocicleta, llamada la oveja negra del transporte y la movilidad. La motocicleta es un medio de transporte económico que los técnicos y los preparados en el transporte no lo ven así como lo ve la gente, porque es un vehículo que transporta una cantidad de pasajeros en una poca cantidad de espacio. Es decir, la mayor cantidad de personas que andan en un motor es una, y algunos motoconchos son dos, pero ocupa muy poco espacio, no así lo que se da con los vehículos privados, que normalmente transporta uno o dos en un mayor espacio. El problema de la motocicleta como medio de transporte, si usted analiza la problemática que parte de todas tienen un factor humano, no del vehículo, es humano. Es decir, lo primero que decimos es, los conductores de motocicletas son desaprensivos, son imprudentes. No es la motocicleta, es la persona. Es decir, que si usted toma a esa misma persona con esa conducta y esa educación vial, y usted le quita la motocicleta y le pone un carro público, como le llaman, un carro de concho, o una guagua, ustedes tendrán lo mismo que nosotros vemos con los autobuses, que no salen de la misma imprudencia de ser los dueños de la calle, de meterse como pueden y ocasionar accidentes. O sea, ya ustedes ven que es un asunto humano. Otro factor que no ayuda mucho a la motocicleta también es conductual, que tiene que ver, que está muy relacionado con la delincuencia. Por ser una vía de fácil movilidad, de fácil escape, como le llaman algunos, y un internauta que estuvimos ahí comentando en Twitter decía, bueno, hay que eliminar la motocicleta en el país, hay que eliminarla, porque son muchos los problemas que se derivan de esto. Y yo le decía, bueno, el problema no es necesariamente la motocicleta, porque ya hemos visto en videos cómo se ha aumentado la cantidad de atracos que se hacen desde carros, incluso desde jipeta. Hay un video que se ve una jipeta que se para y asalta a mucha gente, un lugar de esparcimiento. O sea que no necesariamente el hecho de que tú elimines la motocicleta va a eliminar los atracos, porque es un asunto humano, es una conducta humana que tienen esas personas, esos, vamos a decir, sociópatas, porque no me gusta decir que es buscando el pan de cada día, porque yo entiendo que si es por necesidad se trabaja, por necesidad hay muchos trabajos dignos, muchísimos, que para tú salir entonces a atracar. Entonces el problema no es la motocicleta. Otro problema que da la motocicleta es la accidentalidad. Es decir, forman parte del mayor número de accidentes y de accidentes fatales que tienen que ver directa o indirectamente con el conductor. Y esto no deja de tener un gran factor humano, como hemos estado diciendo, porque ahí está el factor alcohol, el factor imprudencia, que tiene que ver con estos. Lo que nos tiene que llamar la atención es que el filtro que se está usando para dar licencias para que conduzcan los motores o para permitir que estos conduzcan sin papeles, es ahí donde está el mayor problema, no necesariamente con la motocicleta. Hay otro factor humano, como pueden ver en las imágenes, que es el mal uso de la motocicleta.
porque entendiendo que por el factor económico muchas familias no pueden costear un vehículo, un sedán, o es un carro de 4 gomas, 4 puertas, y tienen que optar por el motor, inclusive en el interior, donde hay muchos caminos vecinales malísimos. Ese es el medio ideal, salvo las camionetas, pero no todo el campesino puede comprar o adquirir una camioneta. Optan por pero sobrepasan su uso, es decir, lo ponen a cargar muy pesado, ponen a veces 3, 4 miembros de la familia montados allí, siempre con la excusa, ¿verdad?, de la familia, de que es el único medio de movilidad, pero también está el factor seguridad y el factor capacidad de este vehículo, que solamente viene para como tope mover 2 pasajeros. Eso lo indican hasta los manuales cuando lo compran, pero lamentablemente la idiosincrasia de nuestros compatriotas y de las personas que por una necesidad económica entienden que pueden arriesgar su vida, cosa que cuando tú lo piensas en frío no debería estar ni siquiera en discusión, o tu vida o tú ahorrarte unos pesos. Yo creo que todos en frío diríamos, no, yo prefiero preservar mi vida, pero muchas veces cuando el hambre ataca, la razón se esconde. Por eso cuando nosotros vemos la realidad vista sacando el factor humano de el conductor de los motores, la motocicleta no es mala. Inclusive, si usted tuviera 40 carros privados en la calle, eso usted lo movería fácilmente. ¿Con cuánto? Usted tuviera 20 motores que ocupan la 10ª parte del espacio de un vehículo, de una camioneta o un carro. Es decir, que si usted agarrara y ahora mismo dijera, estos 40 carros los quita, usted puede mover 400 motores en ese mismo espacio. Entonces, usted descongestionaría las calles. Imagínese que hubieran conductores ideales, porque nosotros no podemos partir desde, es que los conductores son malos. Hay conductores malos desde carros, los mismos carros públicos, los mismos autobuses. O sea que es un problema de educación vial que hay que trabajar de manera urgente, porque hay mucha conciencia de nuestros conductores que hay que trabajar, pero no necesariamente que el motor sea en sí mismo como vehículo la oveja negra del transporte y la movilidad. Señores, otro tema que nos obliga, porque ya que encendimos la llama del tema del debate al detalle del fideicomiso, ya han aparecido más personas que ya han tomado ese valor de ser veedores sociales, de poder escudriñar el contrato, porque en la primera semana había mucha gente opinando que no habían leído ni siquiera el contrato, porque nosotros desde la óptica del conocimiento de lo que es un fideicomiso, el fideicomiso, o sea, la figura del fideicomiso, tú no puedes condenarla porque el fideicomiso es tan bueno o tan malo como las reglas de juego que están contenidas en el contrato de fideicomiso. Si usted tiene un contrato de fideicomiso que tiene reglas de juego que son beneficiosas para la nación, el fideicomiso es positivo. Pero si tiene cláusulas que pueden permitir que se lacere el bienestar de lo público, usted va a tener un fideicomiso malo. Simplemente el fideicomiso en su nombre da lo que se llama confianza. Fidei es confianza, comiso es compromiso. Se supone que es un contrato, un compromiso de confianza. Por ende, todas las cláusulas que tienen que contenerse allí tienen que estar debidamente detalladas, señores. No importa que tenga 100 páginas. Y eso es lo que nosotros vimos en este fideicomiso, que en las cláusulas que pudieran derivar, alguna gente lo llama privatización, no necesariamente es privatización, y pasaremos a explicar, pero es una cesión de participación con el simple hecho de yo aportar dinero. Es decir, le van a dar participación a personas jurídicas o físicas que simplemente aporten, y a eso habrá que devolverle ganancia de que da la planta, y su capital también tendrá que ser devuelto. Es como que usted estuviera invirtiendo un certificado financiero en Punta Catalina. Pero al momento de usted ser parte de los fideicomitentes, usted también va a tener una voz. Que la voz es donde la gente tiene un poquito de duda, es porque el comité técnico, que es la máxima dirección, el máximo organismo que
administrará esta planta. Parte de ellos, 4 de 5 miembros, son representantes, 3 de 5 miembros, perdón, son representantes de la clase privada. Y 2 de esos 3 son accionistas de otras generadoras. Es decir, que ahí, sin quererlo, estamos metiendo una mayoría de votos en la decisión de personas que son afines al sector privado, pero al sector privado incluso de generación. Y esto puede crear ahí un conflicto de intereses, porque Punta Catalina es justamente la central que les hace competencia en función al precio de venta de la energía, que dijimos aquí, es uno de los puntos que inclusive hoy nadie está tocando y solamente lo hemos dicho nosotros, porque el contrato contiene el derecho a la flexibilidad del precio. Y ustedes saben que en este país la flexibilidad lamentablemente no se da hacia abajo, sino que se da hacia arriba, y más cuando tú estás metiendo elementos que van a ser inversores y partícipes de este negocio, que van a procurar el que la mayor cantidad de beneficios. Por ende, nosotros estaríamos comprando rápidamente una energía más cara de la que estamos comprando hoy, y eso se va a ver reflejado en ¿qué? En la factura de todos nosotros. Entonces, eso es algo que le pusimos atención. Ya pusimos la atención en el temor de la participación del sector público. No es una privatización per se, porque privatización es venderle el derecho de la planta a la parte privada. Y eso al final de los 30 años va a quedar en el Estado. Pero va a quedar ¿cómo? En uno de los últimos artículos del contrato dice que dará la parte residual de la planta al Estado. Es decir, lo que quede, lo vamos a decir crudamente, lo que quede de la planta después de 30 años, eso es lo que se le devuelve al Estado. Que ojalá luego de 30 años pasen dos cosas: que la planta esté buena, bien mantenida, y segundo, que esta planta no quede obsoleta. Por eso yo le decía a un compañero la semana pasada y en las redes, que incluso el método de negocio planteado es peor que una privatización. Porque una privatización al final, si la planta no sirve o se desbarata, le queda a la mano privada. Le quedó su lío, le quedó su planta. Pero ahora simplemente le estamos asegurando una ganancia. Es decir, estos inversores van a meter dinero, van a recibir ganancia y van a recibir su capital. Y la pregunta que nosotros nos hacemos es: ¿para qué hace falta ese capital? Es donde ponemos el asterisco. Ya la planta fue pagada con un préstamo. La planta genera suficientes beneficios para pagar ese préstamo. Es decir, tú no necesitas el inversor privado, se paga solo. Entonces, ¿qué gana el Estado con, vamos a decir, capitalizarse medianamente? Porque no es capitalizarse, es decir, ese dinero que pondrá el inversor hay que devolvérselo para atrás con ganancias. Y lo que se ve, y algunos sí lo han alertado, es que es una forma de enmascarar un préstamo. Es decir, que estos inversores, nosotros vamos a estar utilizando Punta Catalina para tomar un préstamo por ese monto, porque nosotros se lo vamos a tener que devolver a esos inversionistas en modo como si fuera un certificado financiero, es decir, su capital y los intereses. Así que pongan atención a esto, estamos tratando de llevarlo a un lenguaje llano para que diferencie. ¿Y por qué seguimos haciendo este llamado? Es porque vemos cómo el gobierno sigue enviando comunicadores a decir o a justificar el contrato tal cual, cuando inclusive la oficina revisora del Congreso recomendó que quitaran ese acápite, el fideicomitente adherente, y ellos lo aprobaron así. Y nosotros, por ejemplo, le hicimos, y volvemos a hacer llamado y nadie lo ha contestado: ¿dónde están los estudios comparativos de tipo de negocio? Es decir, entendemos que eso es una vía, un vehículo legal para administrar, pero hay otros. Hay uno que se llama empresa estatal y hay otro que se llama empresa estatal con participación privada. Entonces nosotros lo que le pedimos es que, por ejemplo, nos enseñen al pueblo cuál fue el análisis en cada uno de estos tipos de negocios, y que el pueblo también pueda opinar y decir: ah, bueno, pero nos conviene mejor este y no aquel. Simplemente nos están tratando de meter uno que es el fideicomiso, tal cual dice el contrato, y ya vemos cómo tiene muchos acápites que no convienen.
Así que con esto nos despedimos por el día de hoy y le hacemos un llamado a la ciudadanía de mantenerse atento a este tema y sobre todo a la programación de Ahora TV. Así es, Joel, muchísimas gracias por siempre mantenernos informados en cuanto al tránsito y a todo lo que acontece. Vamos de inmediato a una breve pausa. Los mensajes emitidos en este programa no son responsabilidad